Sofía, estoy en una fiesta y una chica me ha preguntado ¿cómo te va? Y he respondido, tengo 30 años. Ay, Mateo, qué desastre. Ella te ha preguntado, How is it going? Y tú has respondido tu edad. Hola a todos. Bienvenidos a este episodio especial de Easy Spanish Podcast. Hoy no vamos a hacer shadowing. Hoy vamos a hablar mucho, muy claro y muy divertido para que aprendas a presentarte perfectamente y hablar de toda tu vida. Empezamos. A ver, Mateo, la primera regla para presentarse es el nombre. ¿Cómo te llamas oficialmente? Mi nombre completo es Mateo García López, pero por favor, llamadme Mateo. ¿Y tienes un apodo? ¿Un nickname? Sí, mi madre me llama Tesoro, pero mis amigos me llaman El Lento, porque siempre llego tarde. Me gusta el lento. Yo soy Sofía y mi nombre significa sabiduría, aunque a veces no sé ni dónde están mis llaves. Sofía, cuéntanos, ¿de dónde eres exactamente? Porque hablas un español muy bonito. Gracias. Soy de Ciudad de México. Es una ciudad enorme y con mucha comida rica. ¿Tú eres de Madrid? No, yo soy de Sevilla, en el sur de España. Allí hace mucho calor, por eso soy de Sevilla, pero ahora vivo en Madrid por el trabajo. ¿Y qué idiomas hablas, Mateo? Hablo español, por supuesto, también hablo un poco de inglés y sé decir pizza en italiano. ¿Y tú? Yo hablo español, inglés y estoy aprendiendo francés. El francés es muy difícil. Sofía, una pregunta difícil. ¿Cuántos años tienes? ¡Uy! ¡Qué pregunta! Tengo 28 años. Soy muy joven. ¿Y tú pareces de 40? ¿40? ¡Qué mala eres! Tengo 31 años. Nací en 1995. Es broma, Mateo. Estás en la mejor edad. Bueno, y para que la gente te conozca mejor, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pues ahora mismo soy creador de contenido y profesor. Me encanta explicar cosas. Pero hace 5 años trabajaba en un banco. Era muy aburrido. En un banco. No te imagino con corbata. Odiaba la corbata. Ahora trabajo en pijama desde casa. Es mucho mejor. ¿Y tú, Sofía? Yo soy diseñadora gráfica. Hago logos y dibujos en mi ordenador. Es un trabajo muy creativo. Hablemos de la familia. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano mayor y una hermana pequeña. Mi hermano es médico y mi hermana es estudiante. Somos muy diferentes. ¿Y tú? Yo soy hijo único, no tengo hermanos. Por eso soy el favorito de mi abuela. Ah, qué suerte. Yo tengo 5 tíos y 10 primos. Nuestras cenas de Navidad son una locura. Madre mía, yo prefiero el silencio de ser hijo único. Mateo, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? Me encanta el fútbol, ver series en Netflix y cocinar. Bueno, cocinar significa pedir comida por una app. Eso no es cocinar. A mí me gusta mucho bailar salsa y caminar por el parque. También me apasiona leer libros de misterio. Bailar salsa. Tenemos que grabar un video bailando. Vale, pero tú eres el lento, así que no sé si podrás seguir el ritmo. Para terminar con lo básico, ¿cómo te describes? Pues soy una persona alegre, un poco impaciente y muy curiosa. Físicamente soy baja, tengo el pelo castaño y los ojos marrones. ¿Y tú? Yo soy alto, un poco tímido al principio, pero muy divertido después. Tengo el pelo corto y siempre llevo barba porque me da pereza afeitarme. Bueno, Mateo, la gente ya sabe quiénes somos, pero ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿A qué hora te levantas? Ay, la mañana es mi enemigo. Me levanto a las 9 de la mañana.
Bebo un café muy grande y enciendo mi ordenador. ¿Y tú? Seguro que te levantas a las 6 para hacer yoga. Casi. Me levanto a las 7. Me ducho, escucho música y preparo un buen desayuno. No puedo funcionar sin desayunar. Yo desayuno muy rápido, una tostada y listo. Después trabajo hasta las 2 de la tarde. A las 2 como. En México comemos un poco más tarde, pero aquí en España me he acostumbrado. Yo trabajo de 9 a 5. ¿Y por la noche qué haces? Por la noche ceno a las 9, veo la televisión y me acuesto a las 12. Una rutina muy tranquila. Yo también me acuesto a las 12, pero antes leo un libro. Nunca veo la televisión en la cama. Hablando de comer, ¿cuál es tu comida favorita? Para mí, la decisión es fácil. La pizza. ¡Qué sorpresa! El rey de la pizza ama la pizza. Yo prefiero los tacos al pastor. Son deliciosos. Pero en España me encanta la tortilla de patatas. La tortilla es genial. ¿Te gusta cocinar o prefieres ir a restaurantes? Me gusta cocinar los fines de semana. Hago ensaladas, pollo al horno y pasta. Como mucha fruta y verdura. ¿Tú comes fruta, Mateo? El tomate de la pizza es una verdura, ¿no? Mateo, por favor, tienes que comer mejor. El café y la pizza no son una dieta saludable. Lo sé, pero no me gusta el pescado y odio la sopa. Soy un poco difícil para comer. Cambiando de tema, cuéntame de tu casa. ¿Vives en un piso o en una casa con jardín? Vivo en un piso en el centro de Madrid. Es pequeño, pero bonito. Tiene un salón, una cocina, un baño y un dormitorio. No tengo balcón. Yo vivo en un piso compartido con una amiga. Nuestro piso es grande. Tiene 3 habitaciones, 2 baños y una terraza preciosa con muchas plantas. ¿Plantas? Yo tuve una planta una vez y murió en una semana. No tengo tiempo para regar las plantas. Pobre planta. Mi habitación es mi lugar favorito. Tengo una cama grande, un escritorio para trabajar y un armario para mi ropa. ¿Cómo es tu salón? Mi salón es muy simple. Un sofá muy cómodo, una televisión gigante y mi consola de videojuegos. Es todo lo que necesito. Oye, con tanto tiempo en casa, ¿no tienes ninguna mascota? ¿Un perro? ¿Un gato? Me encantan los perros, pero un perro necesita mucha atención. Hay que pasearlo 3 veces al día. Y yo soy el lento. Es verdad. Yo tengo un gato. Se llama Taco. Es muy gordo y muy perezoso como tú. Oye, yo no soy gordo, solo soy relajado. ¿Taco duerme mucho? Duerme todo el día. Solo se levanta para comer y para jugar con mis zapatos. Es mi mejor amigo en Madrid. Hablando de zapatos, ¿cuál es tu estilo de ropa favorito? Cuando te presentas, la ropa también habla por ti. Tienes razón. A mí me gusta la ropa cómoda pero bonita. Normalmente llevo vaqueros, una camiseta blanca y zapatillas deportivas. En invierno me encantan los abrigos largos. Yo soy el rey de la comodidad. En verano llevo pantalones cortos y camisetas de grupos de música. En invierno, pantalones oscuros y un jersey. Nunca uso traje. Sí, ya me dijiste que odias las corbatas. Eres un rebelde, Mateo. ¿Y cuando no trabajas, qué haces? ¿Cómo es tu fin de semana perfecto? Mi sábado perfecto empieza durmiendo hasta las 11. Luego, quedo con mis amigos para tomar un café y dar un paseo. Por la tarde, vemos un partido de fútbol. El domingo es el día de la limpieza. ¡Qué aburrido! Mi fin de semana es mucho más activo. El sábado voy a museos, visito exposiciones o hago excursiones a la montaña.
Es solo de escucharte ya estoy cansado. No descansas nunca. El domingo por la tarde sí. Me quedo en casa, preparo la ropa para la semana y escucho música. Bueno, Sofía, la gente ya sabe desde lo que comemos hasta cómo dormimos, pero falta una cosa, un sueño para el futuro. ¿Cuál es el tuyo? Mi sueño es tener mi propia agencia de diseño gráfico y quizás vivir cerca de la playa algún día. ¡Qué bonito! Mi sueño es viajar a Japón. Me encanta la cultura y quiero probar el sushi real. Mateo, antes hablamos de que eres de Sevilla y de vivir en la playa. Allí hace mucho calor, ¿verdad? ¿Cuál es tu estación del año favorita? El invierno, sin duda. En verano en Sevilla hace 40 grados. Es imposible salir a la calle por la tarde. Tienes que dormir la siesta para sobrevivir. ¡Qué exagerado! A mí me encanta el verano. Me gusta el sol, ir a la piscina y tomar helado de chocolate. El invierno en Madrid es muy frío. Pero en invierno puedes llevar ropa cómoda, estar en casa con una manta y beber chocolate caliente. El otoño también es bonito. Los árboles son amarillos y rojos. El otoño es un poco triste para mí. Llueve mucho. Yo prefiero la primavera. Hace buen tiempo, hay muchas flores y los días son más largos. La primavera está bien, pero en primavera tengo alergia. Achís, siempre estoy estornudando. Salud. Siempre tienes un problema, Mateo. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo vas al trabajo, Sofía? Madrid es una ciudad muy grande. Yo no tengo coche. Normalmente voy en metro. Es rápido, barato y no hay tráfico. A veces, si hace buen tiempo, voy en bicicleta. ¿En bicicleta por Madrid? Eres muy valiente. Hay muchos coches y autobuses. Yo prefiero ir caminando si el lugar está cerca. Caminar es muy bueno para la salud, pero ¿y si tienes que ir muy lejos? Entonces tomo un taxi o un Uber. No me gusta el metro en hora punta. Hay mucha gente, todos están serios y nadie habla. Es verdad, el metro a las 8 de la mañana es un lugar muy silencioso. Yo siempre escucho música o leo un libro en el tren. Yo también escuchaba música en el tren, hasta que un día perdí mis auriculares. Fue un día terrible. Antes dijiste que no te gusta el gimnasio, pero hacer deporte es importante. ¿Haces algún ejercicio? Bueno, el ajedrez es un deporte, ¿no? No, hablo de mover el cuerpo, sudar. Ah, eso. Pues a veces juego al tenis con un amigo los domingos, pero él siempre gana. También nado en la piscina en verano. Eso está mejor. Yo voy al gimnasio 3 veces por semana. Hago yoga, corro en la cinta y levanto pesas. Me hace sentir fuerte y con energía. Yo intenté correr una vez, corrí 5 minutos y tuve que sentarme en un banco a beber agua. No nací para ser atleta. Todo es práctica, Mateo. Si quieres, puedes venir conmigo al gimnasio mañana. Mañana tengo que limpiar las ventanas de mi casa. Sí, están muy sucias. Qué pena. Mateo, eres imposible. Seguro que prefieres estar con el teléfono móvil todo el día. ¿Usas muchas redes sociales? Soy culpable. Uso mucho Instagram para ver fotos de comida y de viajes. Y TikTok. TikTok es peligroso. Entro 5 minutos y cuando miro el reloj han pasado 2 horas. A mí también me pasa. Yo uso Instagram para mi trabajo de diseño. Subo mis dibujos. También uso WhatsApp todo el día para hablar con mi familia en México. WhatsApp es fundamental, pero odio los mensajes de audio largos. Tengo un amigo que me envía audios de 10 minutos. Es un podcast. Yo también lo odio. Si quieres hablar 10 minutos, llámame por teléfono. Exacto. Yo solo uso el teléfono para llamar a mi madre y para pedir pizza. La tecnología moderna es maravillosa. Hablando de amigos, ¿cómo es tu mejor amigo? Mi mejor amigo se llama Carlos. Nos conocemos desde el colegio, desde que teníamos 6 años.
Él es muy diferente a mí. ¿Diferente en qué sentido? Carlos es muy organizado, muy serio en el trabajo y muy puntual. Nunca llega tarde. Yo soy el caos y él es el orden. ¿Y tu mejor amiga? Mi mejor amiga se llama Elena. Es súper divertida. Siempre está riendo y habla mucho, más que yo. Físicamente es alta, rubia y tiene los ojos verdes. ¿Viven cerca? No, por desgracia no. Ella vive en Barcelona, pero hablamos por videollamada casi todos los días. La echo de menos. Para alegrarte, vamos a hablar de cosas divertidas. ¿Qué música escuchas cuando estás triste? Escucho música pop o música latina para tener energía y bailar en mi habitación. No me gusta la música triste. ¿Y tú? A mí me encanta el rock clásico y un poco de jazz para relajarme por la noche. También escucho bandas sonoras de películas. ¿Te gusta ir al cine? Me encanta. Me gustan las películas de ciencia ficción y las comedias. Voy al cine todos los meses. Me gusta comprar palomitas gigantes y un refresco. Yo prefiero el cine de terror. Me gusta pasar miedo, pero nunca voy sola. Siempre voy con amigos porque después no puedo dormir. ¿Películas de terror? ¡Ni loco! Yo cierro los ojos cuando hay sangre o fantasmas. Soy un miedoso. Eres muy miedoso y muy perezoso. Pero, ¿te gusta ir de compras? A casi todo el mundo le gusta comprar cosas nuevas. Odio ir a las tiendas de ropa. Hay mucha gente, hace calor, la música está muy alta y probarse la ropa es muy aburrido. Yo compro todo por internet. A mí me encanta ir de compras. Ir al centro comercial es mi terapia. Entrar en las tiendas, tocar las telas, probar vestidos de diferentes colores. ¿Y cuál es tu color favorito para la ropa? El azul y el rojo son colores fuertes y alegres. ¿Y el tuyo? El negro, el gris y el blanco. Colores fáciles. Así no tengo que pensar qué ponerme por la mañana. Muy práctico. ¿Y cuánto dinero gastas en ropa al mes? Muy poco, pero gasto mucho dinero en tecnología, videojuegos y en comida, por supuesto. Antes dijiste que tu sueño es vivir cerca de la playa y el mío ir a Japón. ¿Qué pones en tu maleta cuando vas de viaje? Yo soy un desastre haciendo maletas. Siempre llevo cosas que no necesito. 5 pares de zapatos, 10 camisetas, 3 pantalones, medicamentos, libros. Mi maleta siempre pesa 20 kilos. ¡Qué locura! Yo soy muy minimalista para viajar. Una mochila pequeña, 2 camisetas, un pantalón, ropa interior, el cepillo de dientes y mi cargador del móvil. ¡Listo! ¿Y si hace frío? ¿Y si llueve? ¿Y si tienes una cena elegante? Si hace frío, compro una chaqueta allí. Y yo nunca tengo cenas elegantes. Soy el lento, no James Bond. Eres único, Mateo. Nunca cambies. Bueno, Sofía, creo que ahora sí. Hemos hablado de nuestra familia, el clima, los transportes, los amigos, la ropa y los viajes. Hemos hablado durante muchísimo tiempo. Ha sido una clase maestra, un masterclass de español. Ahora nuestros oyentes tienen muchísimo vocabulario nuevo. Exactamente. A todos los que están escuchando, gracias por su paciencia. Esperamos que este episodio largo sea muy útil para su español. Pueden escuchar este episodio en el coche, en el tren o mientras limpian la casa. Déjenos un comentario largo y cuéntenos, ¿son organizados como Sofía o caóticos como yo? Suscríbanse a Easy Spanish Podcast. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Adiós amigos, me voy a comer una pizza.